Continuando con el tema de la covarianza, queremos hacer un ejemplo para ilustrar cómo se calcula la covarianza. La clase anterior, o el video anterior, dijimos que la covarianza en este caso, para calcularla, se puede descomponer de esta manera. La esperanza de xy menos la esperanza de x por la esperanza de y. Entonces, para calcular estas cantidades, por ejemplo, podrías calcular la densidad marginal de x y la densidad marginal de y, y calcular a partir de ella la esperanza y la varianza. Y esta es una integral doble que requiere la información conjunta que está dada por esta densidad. X es un vector aleatorio con esta densidad conjunta. Entonces, para visualizar cuál es el dominio sobre el cual tenemos que integrar, lo que hay que hacer es primero escribir esta región. Si te das cuenta aquí, esta región está acotada por 1 para ambas variables. Así es que es el rectángulo para x e y, es el rectángulo 1, 1, pero aquí hay una condición. Entonces, esta recta, esa recta es la recta y igual x, y lo que tú requieres es todos aquellos pares que están, que satisfacen esta condición, que los y son menores que x. Por ejemplo, aquí fíjate, el y es menor que x, el x es grande y el y es chiquitito. Entonces, es toda esta región. Esta entonces le llamamos la región D, que es el dominio de todos los xy pertenecientes al intervalo 0, 1, tal que 0 menor que y menor que x menor que 1. Esa es la región D. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la esperanza de xy, la esperanza de xy no es otra cosa que, de acuerdo a lo que ya hemos visto, es la integral sobre la región D de x por y por la densidad de xy, de x de y. Entonces lo que tenemos que ver es cómo poner esos límites de integración. Esto tú ya lo aprendiste. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a integrar primero el x, vamos a dejarlo libre entre 0 y 1, así que lo ponemos fuera. Entonces el x entre 0 y 1. Y el y, si tú te das cuenta ahí, el y se mueve entre 0 y x. ¿Ya? El y se mueve entonces entre 0 y x. Entonces esto queda igual, x por y la densidad en este caso es por 3x de y. Y eso es lo más importante, que tú estés integrando sobre la región correcta. ¿Ya? Eso representa entonces la integración sobre esa región, y la esperanza es la función en la cual quieres calcular la esperanza por la densidad conjunta. Esto es simplemente la definición que ya hemos visto. Entonces, para calcular esa integral, quizás tú lo que puedes hacer es sacar todo lo que tiene x. Por ejemplo, puedes dejarlo así, la integral entre 0 y 1, y lo que tiene x, o sea, esto te queda 3x cuadrado, y ahora integras lo que tiene y, entonces eso te queda y eso te queda de y, y así, de x. ¿Ya? Entonces esta integral la resuelves con y, eso es y cuadrado medio, evalúas, y después todo esto te queda dependiendo de x, la resuelves nuevamente, integras y evalúas. Eso ya lo hemos hecho, entonces eso resulta ser 3 décimos. ¿Ya? Lo más importante es cuando tú pones los límites de integración, porque después todo lo que no está con y lo sacas, que es lo que hicimos acá, y después integras desde adentro hacia afuera, integras esto, te va a quedar dependiendo de x, toda esta después queda una función de x y ahí integras respecto a x finalmente. De la misma manera, tú tienes que obtener, por ejemplo, la densidad marginal de x. ¿Cómo obtienes la densidad marginal de x? Bueno, esto es la integral ¿de quién? Esto es la integral de la distribución conjunta, voy a escribir aquí, de la densidad conjunta, pero respecto a la variable contraria. Si quieres calcular la marginal de x, entonces integras respecto a y. ¿Y x dónde se mueve? Bueno, x en este caso se mueve entre, o sea, y dónde se mueve. Y lo dijimos acá, y se mueve entre 0 y x. Por lo tanto, esta es la densidad eso. Y en ese caso, entonces, eso va a ser la integral entre 0 y x de la densidad conjunta, que es 3x, integrado respecto a y. Eso integramos rápidamente, y eso resulta ser 3x cuadrado, donde el x está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, para calcular la esperanza de x, te das cuenta, esto es la integral, entonces, entre 0 y 1 de x por 3x cuadrado de x, y eso lo integramos rápidamente y obtenemos 3/4. Aquí no hay ningún misterio, esto es un polinomio. De la misma manera,
Si quieres hacer la integración respecto a y, o sea, la marginal de y, eso va a ser la integral de esta función, que ya sabemos que es 3x, pero ahora respecto a x. Entonces la pregunta es, ¿dónde se mueve el x? Ah, bueno, el x se mueve entre eso y eso. ¿Te das cuenta? El x se mueve entre y 1. ¿Ya? Entonces esa es la integral entre y 1 de esa función. Perfecto. Entonces eso resulta ser 3 medios, 1 menos y cuadrado. Y por supuesto el y está también entre 0 y 1. Entonces la esperanza de y va a ser la integral entre 0 y 1, que es donde se mueve el x, de x por y por 3 medios de 1 menos y cuadrado de y. Y eso lo obtenemos también, entonces, 3 octavos. ¿Ya? Entonces, fíjate, tenemos la esperanza de y, la esperanza de x y la covarianza entre x e y. Finalmente, entonces, obtenemos el objetivo que la covarianza entre x e y es la esperanza de x y, que es 3 décimos, menos la esperanza de x, que es 3 cuartos, por 3 octavos. Eso, si lo calculamos con una calculadora, resulta ser un número bastante pequeño. Entonces, existe una covarianza muy baja. Existe una asociación lineal baja. Muy baja entre x e y. ¿Ok? Entonces aquí hay que hacer algunas salvedades interesantes. Que como la covarianza puede ser cualquier número real, entonces es difícil ver a través de la covarianza qué es grande y qué es pequeño. Eso lo vamos a ver en el próximo video, que se soluciona, digamos, al definir un coeficiente que siempre está acotado, entre menos 1 y 1, que se va a llamar el coeficiente de correlación. Ya lo estudiamos en estadística descriptiva, pero ese era el coeficiente de correlación muestral. Ahora vamos a estudiar el coeficiente de correlación poblacional, donde vamos efectivamente a tener una cantidad entre menos 1 y 1, y eso te dice qué cosa es grande y qué cosa es pequeña. Por ahora vamos a continuar con un siguiente ejemplo. El segundo ejemplo consiste en lo siguiente. Tenemos dos variables, x1 y x2, ¿ya? Con variables con segundo momento finito, para que exista la covarianza. Entonces lo que nos piden es calcular la covarianza entre x1 más x2 y la covarianza entre x1 menos x2. Si tú te das cuenta, lo que nosotros podemos aplicar es el hecho de que la covarianza se puede distribuir. Eso lo vimos en las propiedades. ¿Sí? La covarianza entre combinaciones lineales, eso se puede distribuir. Entonces, esto es la covarianza entre x1 y x1 menos la covarianza entre x1 y x2 más la covarianza entre x2 y x1 y menos la covarianza entre x2 y x2. Entonces aquí vamos a hacer uso de las propiedades. ¿Ya? Vamos a hacer uso de las propiedades. Si tú te das cuenta, ¿cómo podríamos ver si estos se pueden cancelar estos términos? Lo primero que puedes ver acá es que la covarianza entre x1 y x2 es lo mismo que la covarianza entre x2 y x1, porque la covarianza es simétrica. ¿Te acuerdas que vimos esa propiedad? Covarianza entre un par de variables es lo mismo que entre el par cambiado. Entonces, este término se puede simplemente cancelar con eso, y esto nos queda entonces la covarianza de x1 con sí misma menos la covarianza de x2 con sí misma. Y una de las propiedades de la covarianza dice que la covarianza de una variable consigo misma es la varianza de x. ¿Sí? Si tú no ves esto, yo te lo repito de esta manera, mira. La covarianza entre x1 y x2 es, si tú quieres, la esperanza de x1 por x2
menos la esperanza de X1 por la esperanza de X2. Entonces, si X1 es igual a X2, entonces eso simplemente te queda la esperanza de X. No es X1, esta es la covarianza de X1. Claro, si X1 es igual a X2, solamente te queda X1. La covarianza, te queda la esperanza de X1 al cuadrado, menos la esperanza de X1, todo eso al cuadrado. Y si tú te das cuenta, eso no es otra cosa que la varianza de X1. Entonces, esta covarianza de X1 con X1 no es otra cosa que la varianza de X1. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, lo que podemos ver es que esto es la varianza de X1 menos la varianza de X2. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que tú acabas de ver es que esta covarianza simplemente se reduce a calcular las varianzas de X1 a X2. Entonces, yo te podría hacer la pregunta desde otra manera. Te podría hacer la pregunta, encuentre dos variables de tal manera que su covarianza no cero, cuya covarianza sea cero. Dos combinaciones lineales de variables. Encuentre combinaciones lineales de variables X1 entre X1 y X2 de tal manera que la correlación sea cero. Entonces tú puedes decir, mira, yo voy a tomar la varianza de X1 igual a la varianza de X2. Entonces, si yo tomo esas varianzas iguales, eso implica que la covarianza entre X1 más X2 y X1 menos X2 es igual a 0. Entonces, aquí quiero decir algo que en realidad no voy a detallar en este curso, pero que sí es muy importante en un curso donde se estudian las variables aleatorias desde un punto de vista un poquito más abstracto. Si tú tienes dos variables aleatorias, es posible entonces construir una combinación lineal de ellas dos de tal manera que esas variables, la covarianza sea 0. Lo que se puede hacer en realidad es definir la covarianza como un producto interno. Y si la covarianza es un producto interno, significa que esta es una forma de ortogonalizar ¿ya? La combinación lineal de esas variables. Entonces, en el fondo, si tienes un producto interno sobre el conjunto que va a ser el espacio de funciones, que son variables aleatorias con momento segundo finito, es un espacio L2, entonces tú tienes un producto interno para eso, y eso permite facilitar mucho las cosas porque puedes hacer proyecciones, tienes la noción de ortogonalidad, y eso también induce una norma para tratar las variables aleatorias. Eso no lo vamos a ver ahora, pero sí se puede ver en un curso de teoría de probabilidades o en un curso de modelos lineales, donde tú estudias las variables aleatorias desde un punto de vista un poquito más profundo. Un tercer ejemplo consiste en un ejercicio que tiene que ver con una combinación lineal de dos variables. Una compañía usa dos tipos de químicos. El químico 1, que el galón cuesta $3 ¿ya? Por galón, mientras que el químico 2 cuesta $5 por galón. Entonces definimos las variables I1 e I2, que son los números de galones que necesitamos del químico 1 por semana, y I2 es el número de galones que necesitamos del químico 2 por semana. Entonces conocemos cierta información respecto a I1 e I2. Por ejemplo, la esperanza de I1 es 40, es decir, en promedio nosotros gastamos 40 galones del químico 1 por semana y la varianza es 4. Y del químico 2 gastamos en promedio 65 galones y la varianza es 8. Si asumimos que las variables son independientes, entonces lo que queremos calcular es la media y la varianza del número total de dinero que se necesita gastar en estos dos químicos por semana. Entonces, ¿cuál es el dinero? El dinero va a ser la cantidad de dinero que se gasta en galones del químico 1 y en galones del químico 2. Entonces, lo primero que hacemos es definir esa variable, ¿ya? Entonces, sea X el dinero que se gasta por semana en los químicos 1 y 2. Perfecto. Entonces, esta es una variable aleatoria que depende de la cantidad de galones del químico 1 y el químico 2. Entonces, si tú quieres expresar X como función de I1 e I2, como X es dinero, entonces deberías saber cuánto dinero tú gastas en el químico 1. Bueno, el químico 1 cuesta $3 por galón y esta es la cantidad de número de galones.
entonces va a ser $3, que es lo que me cuesta un galón, por la cantidad de galones que yo compro del químico 1 por semana, más $5, que es lo que me cuesta un galón, por la cantidad de galones del químico 2 por semana. ¿Ok? Entonces tengo esa relación. Entonces si yo quiero calcular la esperanza de esto, te das cuenta que la esperanza de X, como la esperanza es lineal, eso te queda la esperanza de esto, que es 3 veces por la esperanza de I1 más 5 veces por la esperanza de I2. ¿Por qué? Porque la esperanza es lineal, entonces la esperanza de una suma es la suma de la esperanza y las constantes salen propiamente. Por consiguiente, eso es 3 veces por la esperanza de I1, que es 40, más 5 veces por la esperanza de I2, que es 65. Entonces la cantidad promedio que uno gasta de dólares que gasta por semana es $445 en los químicos 1 y 2. Si queremos calcular ahora la varianza de X, hay que considerar que en el enunciado se simplificó bastante el problema porque te dicen que las variables I1 e I2 son independientes. Si no fueran independientes, te tendrían que dar alguna información respecto a la covarianza entre ellas. ¿Por qué? Porque la varianza de X va a ser la varianza de esto, de 3 veces I1 más 5 veces I2. Y ahora la varianza de esta cantidad no es lineal, no, pero nosotros sabemos la formulita. Eso es esta constante al cuadrado por la varianza de I1 más esta constante al cuadrado, que es 25, por la varianza de I2, más 2 veces por A por B, por 3, por 5, por la covarianza entre I1 e I2. Pero como sabemos que las variables son independientes, entonces la covarianza vale 0. Y solamente esto se reduce a calcular esa cantidad. O sea, esto va a ser 9 veces por la varianza de I1, que es 4, más 25 veces por la varianza de I2, que es 8. Y eso resulta ser 236. Entonces, esto ilustra que la covarianza y la independencia van de la mano. Si tú asumes independencia, es un supuesto bastante fuerte. Estás diciendo que la cantidad de galones que tú gastas del químico 1 y la cantidad de galones que gastas del químico 2 no están relacionadas, ¿ya? Son independientes. Es decir, si varías una, la otra no varía. Por lo tanto, eso te ayuda entonces a encontrar la esperanza y la varianza de una combinación lineal de estas variables, manejando propiamente las constantes que la definen.